Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tip informativo y como siempre recuerdo darle buen uso a las redes sociales, en especial a esta red social de YouTube que nos permite vernos las caras todos los días a pesar de la distancia. No olvide que insultar no es lo mismo que opinar y opinar no es lo mismo que censurar. Bienvenidos. Se acerca al fin de año, ya estamos rematando el año 2020, que ha sido un año maravilloso para todos los colombianos con este gobierno que tenemos, lo mejor que hemos tenido en Guaracha. Y hay que pensar en mejorar para 2021, para que vendrá como todos los años una renovación en el gabinete. Muchos funcionarios salen porque hicieron las cosas demasiado bien y como el afán de un gobierno pues es que las cosas mejoren. Y me imagino que para 2021 están esperando gente todavía mejor, porque es que este año fue la maravilla en economía. Nos aprueban un salario mínimo del 2%. Qué berraquera, hermano. Sí, o sea, este es un país. ¿Y todo a raíz de qué? Un país donde está un presidente que es bien pensante, es un presidente inteligente que tiene bien puestos los pantalones, no se deja mandar de nadie, él manda solito, es una persona que no se deja dar órdenes. Bueno, a veces dicen lo contrario, no me consta, pero es un hombre que mire el talante de presidente, nada lo improvisa, es un gran presidente y él está pensando seguramente en renovar el gabinete para dejar mejor la educación, mejor la salud, para que no se vaya a improvisar como en el caso de Providencia, en el Chocó, todo lo que ha pasado en Vallasolano, donde él se ha preocupado por la protección de nuestros líderes sociales y pare de contar en Colombia una seguridad del carajo. Entonces, para uno renovar, pensando el que va a renovar ese gabinete, ahí yo me imagino quiénes podrían hacer parte de ese gabinete, conociendo el talante de este gobierno, que imagínense, un gobierno que fue capaz de nombrar director de víctimas al hijo de Jorge 40 para que el hijo le reclamara al papá por las víctimas. Bien pepa, ¿cierto? Él nombró al hijo de Jorge 40, que es un victimario, para que reclame por los derechos de las víctimas de su papá. Es que este es un gran presidentazo. O qué decir que nombra a Néstor Humberto Martínez, el fiscal general de la nación, para que haga parte de un comité contra el crimen en Colombia. Que ese Ivancito es duro, es pensante. O que nombró, por ejemplo, a Juan Carlos Granado, es contralor de Bogotá, a controlar a los jueces, judicializar a los jueces que lo investigan a él, y así sucesivamente. Entonces yo creo que quienes podrían hacer parte de ese gabinete conociendo ese talante. Por supuesto, ¿quién más? Él debería ocupar ese que tenemos ahí, consejero presidencial de la República para el año 2021. El consejero presidencial lleva 20 años siendo consejero presidencial, tiene toda la experiencia y miren que este país bonito en el que estamos, ¿cierto? Qué mejor que un hombre con ese talante que sabe cómo aconseja a cualquier presidente cómo evadir la acción de la justicia, cómo renunciar a una curul del Senado para hacerse investigar por el fiscal más honesto o por la institución judicial más honesta que tenemos en Colombia, que es la Fiscalía General de la Nación. Qué mejor consejero presidencial que esa persona. Y es que tenemos que contar con un buen perfil, un buen gabinete. Y es que tenemos que citar a la gente más proba de este país, porque eso es lo que nos gusta a muchos colombianos, tener ese tipo de personajes. Porque los que se oponen a eso son unos polarizadores, sobre todo ese tal Petro, que sí le gusta polarizar. Que es una persona que no tiene la dignidad de estas personas que yo les voy a poner aquí de ejemplo, que pueden ser parte del nuevo gabinete para el año entrante. Por ejemplo, ministro de Trabajo y Aguas de Colombia, el doctor Luis Alberto Carrasquilla. ¿Quién más puede ocupar ese puesto? Ministro de Trabajo, una persona que se ha dado cuenta que tenemos en el país el sueldo mínimo más alto de América. Uno de los salarios altos. El colombiano gana mucho.
Y eso lo dijo él, o sea, es una persona que piensa mucho. Y ministro de Agua, yo creo que Aguas de Colombia, por eso los bonos Carrasquilla. Todos esos municipios que dejó endeudados porque él sí le cuida la plata al gobierno. Tiene toda la experiencia para ocupar ese puesto, ya que no lo pudieron nombrar estos desadaptados que no lo patrocinaron para que fuera gerente del Banco de la República como se lo merece. ¿Sí? Entonces, ese es más o menos el talante de lo que nosotros necesitamos. Este es indiscutible, indiscutible, porque es que esta es la gente que califica para ser parte de un buen gobierno que tenemos actualmente. Luis Alfredo Garavito, director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esa es la persona más idónea para ocupar ese cargo, para proteger a nuestros niños. Es que califica con el gobierno que tenemos. Esas son el tipo de personas honestas que pueden hacer parte de ese gabinete. Entonces yo creo que ese puesto no se lo pueden quitar. Hay que recoger firma para que lo nombren como director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que cuide y proteja a nuestros niños. La Corte Suprema indudablemente tiene que estar integrada por estos tres juristas, de los mejores que hay. El doctor Jaime Granados, el doctor Abelardo de la Espriella y el doctor Lombana. Tres abogados expertos en cómo sacar a la gente más honesta de este país cuando está en manos de la justicia. Todos los que ellos han defendido son la gente más proba de Colombia. Gente decente, gente que no tiene que ver con nada. Son puros presos inocentes. Ellos tres, Jaime Granado, Abelardo de la Espriella y el doctor Lombana, deben ser parte de la honorable Corte Suprema de Justicia, porque es que además esa corte se encargó de perseguir al honorable presidente Uribe. Entonces, que le tocó al pobre renunciar a 32 millones de pesos mensuales para hacerse atender por una fiscalía que sí debemos nosotros confiar los colombianos. Yo creo que fiscal general de la nación debe ser el doctor Cadena. Es especializado en falsos testigos. Estaba de abogado del doctor Álvaro Uribe Vélez, el hombre que tiene especialización en la materia de cómo se falsifica un testigo. Yo creo que es una persona que debe estar haciendo parte del gabinete 2021, conociendo la calidad de gobierno que nosotros tenemos, ¿cierto? Y el director de antinarcótico, ¿será que hay otro que le pueda quitar ese puesto al doctor San Clemente? Él hizo la tesis, él ya presentó la tesis, supo cómo colocar un laboratorio y culpar a su capataz, un laboratorio, 2 laboratorios de droga aquí, siendo embajador de Colombia en Uruguay. Es una persona con toda la rectitud que se le pueda, una hoja de vida intachable. Debe estar en el nuevo gabinete 2021, porque es que ese es el talante de funcionarios que escoge este gobierno, la gente más proba de este país, la gente más decente, por la que los colombianos trabajamos duro pagando impuestos para que ellos les paguen su sueldito, que no ganan mucho. Ellos no ganan mucho, ¿sí? Entonces yo creo que, y además que es una persona muy que digamos, como todo miembro del Centro Democrático, hace caso. Por ejemplo, cuando Paloma dijo esto, él lo tomó muy en serio. ¡Vamos a soplar! ¡Vamos a soplar! ¡Vamos a soplar! Para que este cuerpo vivo del Centro Democrático se levante con la victoria en el 2018. Uy, Palomita, vamos a soplar, y por eso fue que el doctor San Clemente se montó un sopladero en su propia finca. Ahí montó todo un sopladero, y es una persona idónea para ser parte del nuevo gabinete 2021. Claro que, hablando de soplar, esto sí se lo tomaron como muy en serio, porque después de una soplada lo que viene es esto, miremos. No, en realidad esa soplada estuvo muy buena. Y cómo se movía ahí mi amor platónico, la Mafe Carrascal, que a propósito, ¿qué más que para ministra de Educación? ¿Quién más puede ser ministra de Educación que María Fernanda Cabal? Una mujer con una inteligencia insuperable, con una preocupación para que la gente deje la vagancia y se ponga a estudiar.
hizo ya la tesis para eso. Si no, escuchemos, mire, cómo ella se los aclara muy decentemente. Ella no le gusta que esos muchachos salgan por ahí a perder el tiempo a pedir mejores recursos para la educación. Es la mujer idónea para ser ministra de Educación, además con esa expresión y ese conocimiento, no, lo tiene todo. Ay, Mafe, de verdad que eres muy inteligente. ¡Estudien, vagos! Y el máximo organismo en esa jerarquía es el Consejo de Seguridad de la ONU, del cual hace parte el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Francia, el gobierno del Reino Unido. ¡Estudien, vagos! ¡Estudien, vagos! Claro que para ella, por ejemplo, ¿por qué no puede ser ministra de Educación si nos aclaró una mentira que nos querían meter los mamertos, los comunistas, de cuando la perestroika y que se había acabado la Unión Soviética? Ya recordó que todavía la Unión Soviética existe. Yo estaba convencido que eso se había disuelto cuando la época de Gorbachev y todas esas cosas, ¿no? Pero vea qué inteligente. Claro que le puede pelear ese puesto de ministra de Educación este man, otro excelso pensante del Centro Democrático, el doctor Macías, el bachiller Macías. ¿Quién más podría también? Ojalá de esos dos escoja un buen ministro de Educación, el intachable presidente que nosotros tenemos en nuestro país. Realmente, muchas gracias. Tenemos que darle a nuestra queridísima Mafe Cabal por aclararnos a nosotros que la Unión Soviética todavía existe y que haya puesto a estudiar a esos vagos que se la pasan protestando, seguramente porque les inculca ese mamerto izquierdoso que llama Petro, que reclame mejores recursos para educación, que la educación pública mejore, como si eso fuera necesario en un país donde tenemos esta gente que nos gobierna con una altura diplomática del carajo. O sea, yo no veo realmente, sí. Y siguiendo con esos nombramientos que yo espero que en el 2021, conociendo el talante de presidente que tenemos y los nombramientos que ha hecho, por ejemplo, como el hijo de Jorge 41 más, no nos extrañaría que el ministro de Defensa sea el compadre Otoniel Úsuga, ministro de Defensa. ¿Quién más puede proteger la vida de los colombianos que Otoniel? ¿Sí o no? Esto no me lo estoy inventando yo. Pero ese es el gabinete que nos soñamos para 2021. Porque es que nosotros apoyamos todo eso en Colombia. A nosotros nos gusta eso. Que esa gente, que es la gente de bien, la que está encargada, si no fuera por ellos, seguramente esto estaría lleno de izquierdosos, estaría lleno de mamertos, que ha tocado eliminarlos, y que líderes sociales. Ya van y que 70 masacres y más de 500 de ellos eliminados de la faz de la tierra. ¿Y quién más? ¿Quién tiene las manos ahí? ¿Quién está haciendo el favor? Mi compadre Otto. Entonces, ¿por qué no podemos recoger firma para que lo nombren ministro de Defensa? Y eso sí, las Fuerzas Armadas indudablemente serían los rastrojos. Esas serían las Fuerzas Armadas. ¿Para qué más? O sea, yo creo que nosotros con una Fuerza Armada como los rastrojos, este país, ahí sí que Maduro ni se le ocurra venirnos a amenazar y todas esas cosas. Y también tendríamos otro cargo que se debe crear, si no está creado, es el ministro de Diálogo y Conciliación Nacional. ¿Quién más que nuestro senador Carlos Felipe Mejía? Mire, dice ahí, yo soy Leopoldo, está reconciliándose con el gobierno de Venezuela. Ese hombre es una persona que le gusta el diálogo, es una persona que realmente no pelea con nadie y nos presentó esta tesis. Vamos a mirarlo cómo es el campo, su propuesta de diálogo, un hombre como esto que debe ser parte del gabinete del año entrante como ministro de Diálogo y Conciliación Nacional. Vamos a escuchar esa expresión, esa nitidez que tiene él para conciliar, para llamar a la reconciliación nacional. ¿Qué tiene que decir de mí? Usted es un bandido, diga que lo que tiene que decir de mí, que aquí quedó en el senador Pacheco con el uso de la palabra. Sí, señor. Diga mi historia cuál es. Diga, senador Pacheco. Gracias, señor presidente. A usted no le tengo miedo. En el caso que nos ocupa, pero entonces diga que a nosotros en esta mañana, diga que lo que tiene para decir de mí tiene que ver con... O sea, eso no tiene ninguna vuelta de hoja. Un hombre eso tan conciliador, tan culto para expresarse en un Congreso de la República, debe ocupar ese puesto, como también debe ocupar el nuevo ministro de Justicia, debe ser Néstor Humberto Martínez. Un hombre que hizo de la justicia en la Fiscalía un ejemplo a seguir, tanto
Lo que pasa es que tuvo un alumno que lo superó y ya fue a Estados Unidos a pasear, que fue Luis Gustavo Moreno, el zar anticorrupción. Superó al maestro, tan buen maestro él para las tramoyas, como ministro de justicia debe ser mejor. Acuérdense que como fiscal, su zar anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, fue a pasear unos añitos allá a Estados Unidos. Dicen que por corrupto, no, es por seguirle los pasos a este prócer de la justicia, que debe ser nombrado en 2021 como ministro de justicia, ya que esos mamertos comenzaron a recoger firmas y a recoger unas bobadas ahí para que no lo nombraran embajador de Colombia en Venezuela, y pues le crearon un cargo ahora y que está como, hace parte de la comisión anticrimen, porque esa persona sí le ha dado resultados a Colombia con los crímenes que han ocurrido. Le quedaron por ahí unos 3 pendientes sobre un cianuro, pero no es que porque no le alcanzó el tiempo para descubrir cómo era el tema del cianuro, que donde murió Merchán, murió el señor Pizano y su hijo. Así que esta persona, recojamos firmas, si no lo nombra Duque como ministro de justicia, salgamos a protestar una huelga general, porque necesitamos gente así como esta en este país. Y obviamente que el veedor del tesoro público debe ser nuestro amigo Santrich. ¿Quién más? Estas vedurías porque es que aquí nos hemos llenado de unas vedurías que no ven nada, el veedor no ve nada de lo que pasa. Pues busquemos a Santrich, que ese tal vez las vea mejor. Puede ser el veedor del tesoro público en Colombia y de todas las veedurías públicas del país. Yo creo que hay temas que no, puestos que ya realmente tienen su dueño. O por ejemplo, ¿qué tal como administrador del Parque Gorgona, de Parques Nacionales y Gorgona? El señor Sergio Fajardo tiene un apego a la naturaleza, a las ballenas. Mire cómo la capacidad de desviar un río, el río Cauca, para construir Hidroituango. Y eso sí que me gustó de él porque sacó de ahí Desplazado y otros, mi general Otoniel Úsuga hizo el trabajo con don Bernardo, entonces con don Bernard, perdón, y todo eso, un trabajo bien para desplazar a esa gente que no dejaba construir Hidroituango, una obra donde estos mamertoris que peleando y que porque se perdieron 4.7 billones de pesos. No, este hombre tiene que ser, ya que no puede ser presidente por ese chicharrón, por lo menos que lo nombren administrador de parque para que cuide la ballena y nuestra naturaleza. Y yo creo que como directora de memoria histórica, indudablemente se tiene que nombrar a Paloma Valencia. Esa mujer tiene unas poses gaitanistas que tenemos que recordarla. Una mujer que cuando se toma la palabra nos recuerda ese prócer de la revolución colombiana, la revolución política, Jorge Eliezer Gaitán, su estilo, y por eso tiene que ser directora del Instituto de Memoria Histórica. Vamos a verla en escena, cómo es ella cuando nos recuerda a Gaitán para hablar. Tú que tienes el carácter, la fortaleza y la solvencia moral para derrotar a la politiquería de Juan Manuel Santos, de la mano del mejor presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. ¿A quién no le recordó esa pose de Gaitán? Esa mujer guerrera tiene que estar ahí en ese cargo. No, realmente, ese es el gabinete que nos soñamos para el próximo año. Y tenemos que luchar todos los colombianos para que sea posible, porque este país, con esa clase de funcionarios que funciona, y esa clase de funcionarios es la que muchos tenemos que salir a defender siempre. Esos funcionarios de gran altura, y faltan muchos para que ocupen esos cargos, y deberían recomendar más para que le entreguemos una lista a nuestro presidente Uribe, no, Duque. Mire, necesitamos más gente honesta como esta, ya le mostramos una gente prueba para eso. Y eso es que cuando le dicen a uno soplar y soplar, ¿qué estaba haciendo Claudia, por ejemplo? Eso es con soplada y engaño a bordo. ¿Qué puesto le damos a Claudia López? Una mujer que
Así baila cualquiera, después de haber hecho una consulta anticorrupción para que la elijan alcaldesa de Bogotá. Es un baile como de alegría, ¿no? Es fácil bailar alrededor de unos millones de pesos. Un baile muy político. ¿Qué puesto le damos a Claudia López por esa escena? Eso no es soplada. ¿Será porque debe ser por cumplimiento a la palabra? Por ejemplo, que no iba a hacer más Transmilenio, pero lo va a meter por la 68 y por la 7ª, que va ecológico. Hay que entenderla. Y también el San Juan de Dios, ese poco el ladrillo maluco ahí en la 10ª con primera aquí en Bogotá. Entonces ese cumplimiento de la palabra, pero sabroso que bailan, ¿no? Después que ese nos recuerda, ella no es política, nos recuerda a los políticos tramposos que después se burlan bailando después de haber logrado sus objetivos, cuando hacen promesas electorales y no las cumplen. Cualquiera baila así. Cojan el paso a Claudia si quieren. Bueno, así cualquiera baila, ¿cierto? Pero ¿qué más este gabinete? ¿Les parece malo? ¿Les parece malo? ¿Cuál de todo eso les gustó? Me gustaría saberlo. ¿Cuál de esos funcionarios públicos que nos merecemos en este país? ¿Cuál es el que más les gusta, le llama la atención? ¿O quién hace falta ahí? Pero son buenos funcionarios, ¿cierto? Porque eso es lo que hemos tenido en Colombia. Son los que administran este país, por eso es el mejor vividero del mundo. Este es el mejor país de América. Nosotros somos negros sangre azul. Anglosajones de verdad. Entonces, para que se dé cuenta, yo sí creo que el presidente debe optar por muchos de ellos en esos puestos, porque esa es la gente de bien en esta nación. Y eso que nos faltan, por ejemplo, Rito Alejo del Río, como un guardia de seguridad ciudadana. Sería cierto, ese general, cierto. Pero ¿cómo nos contarían ustedes eso? Mire, Charnero, le faltó fulano, pues nos lo puede recordar en Twitter. ¿Cómo nos busca en Twitter? Como @ArmestoNelson. O también si quieren el grupo en Facebook, nos buscan en el grupo Reportero Digital y se suscriben ahí, nos dicen, mire, me gustaría que este fuera el ministro tal, viendo esa calidad de funcionario. Ojo, que no sean de bajo nivel, ¿no? Tienen que ser un nivel así alto como el que los presenté. Que eso es lo que viene para 2021. Las personas más probas de este país dirigiendo la nación como hasta ahora lo ha venido dirigiendo hace 20 años nuestro presidente eterno, que es el consejero presidencial eterno también de este país. Cuando él no está de presidente, es el consejero de los que lo han reemplazado. No se le olvide suscribirse a este canal, activen la campana para que le lleguen los mensajes cuando subamos otro video. Opinen a favor o en contra, pero con mucho respeto. Soy Nelson el Charnero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.